bendiga, amados hermanos y amigas y personas que en esta ocasión nos están viendo a través de los medios cibernéticos, de las distintas plataformas que hay para nosotros comunicarnos en este momento donde todo Puerto Rico está pasando un tiempo de cuarentena o distanciamiento o aislamiento social dada la situación del coronavirus. Queremos darle la bienvenida a esta su iglesia evangélica Nuevo Amanecer, ubicada en Plaza Coupey Gardens. Este que les habla es su pastor Antonio Marrero Candelaria. Bendecimos al Señor en esta mañana porque nos permite estar con ustedes un día más para poder presentar la palabra del Señor y tener un tiempo de adoración juntos. Particularmente queremos decirle a nuestra iglesia evangélica Nuevo Amanecer que Annie y yo les extrañamos mucho, que reciban un abrazo de parte de mi esposa, este servidor, y también del hermano Sammy Montalvo, bien, que nos está acompañando en esta ocasión. Recuerden, solamente a modo de recordatorio de medidas cautelares, que seguimos manteniéndonos en contacto los unos con los otros, sea a través de las distintas plataformas que cada uno de ustedes tienen, ¿verdad? Y muy en particular sugerimos, exhortamos a los hermanos que puedan tener un tiempo de oración durante el día juntos. Usted puede hacer lo que se llama una llamada tipo conferencia donde puede unir 2 o 3 hermanos o hermanas y entonces orar. También sugerimos, amado, prudencia al usted compartir cierta información acerca del coronavirus que se están desplegando a través de los medios cibernéticos. Siempre recuerde que no todo lo que usted lee o escucha acerca del coronavirus necesariamente es correcto cuando viene de otras fuentes que no son las fuentes oficiales. Por eso le sugerimos, le recomendamos que se adhiera a los informes oficiales de las distintas agencias, sea del Departamento de Salud, del CDC, tanto federal, estatal, porque tienen la información más fidedigna, por favor, ¿verdad? Por otro lado, es momento, mientras estamos en nuestros hogares, en los lugares donde nos encontremos, apartamentos, etcétera, unos pequeños consejos. Recuerde mantenerse un tanto activo dentro de su casa, ¿verdad? Además de la lectura bíblica, de la oración, como hemos sugerido, mantenga también su dieta, cuídese la dieta. A veces se es propenso a ir mucho de visita a la nevera, ¿verdad? Y después al sofá, y con eso hay que tener cuidado. Mantenga su dieta, ingiera suplementos vitamínicos, jugos naturales. En la medida en que usted pueda hacer algún tipo de ejercicio en su casa, en su patio, en su marquesina, o si su calle de esa que es cerrada, que nadie más llega allí, una calle sin salida, pues quizás puede dar una vueltita allí al frente, ¿verdad? Sin tener contacto en particular con nadie o guardando las distancias que se han dispuesto. Pero mantenga las medidas cautelares vigentes, activas en su vida. Recuerde, la verdad, muy en particular, se habla de lavarse las manos, ¿verdad? Continuamente. Todas las veces que usted vaya y salga, quizá un momento, o reciba alguna visita, lo que sea, mantenga las medidas cautelares. En esta mañana me gustaría, si usted es tan amable, me acompaña en oración delante del Señor para presentar este tiempo que vamos a estar juntos delante de la presencia del Señor. Te invito a inclinar tu rostro en esta hora. Señor, venimos ante tu presencia, Señor, tu santa y divina presencia. Qué bueno es saber que tu palabra nos dice que el trono de la gracia está abierto, disponible 24/7, Señor, para encontrar en él oportuno socorro. El camino ha sido directo ahora ante tu presencia, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Señor amado. Pedimos por nuestros hermanos que están en sus respectivos lugares, casas, apartamentos, Señor, para que tú les bendigas grandemente junto a sus familiares, que tú les protejas, Señor amado,
Padre, que en este momento tú les puedas inspirar, Señor, a reflexionar en cada área de nuestras vidas, Señor, que sea tiempo de reflexión, sea tiempo de adoración, sea tiempo de leer la palabra, de orar en familia, orar a través de los mismos medios cibernéticos que podemos utilizar, que aprovechemos este tiempo, Señor amado, y sobre todo que podamos meditar y reflexionar, Señor amado, que todo obra para bien, que las cosas que suceden en esta vida no suceden al azar, no suceden por casualidad, Señor, tienen un propósito, Señor. Y qué bueno que en medio de ese propósito, tú le has dicho a tu pueblo, no temas, manada pequeña, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que aunque tengamos aflicción, tú nos dices, confiad, yo he vencido. Y nosotros somos, en Cristo Jesús, más que vencedores. Presentamos este tiempo de reflexión para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Permítame, para beneficio de los amigos o hermanos que se han conectado en esta hora a través de los medios cibernéticos diferentes, hacer un leve preámbulo de lo que vamos a escuchar próximamente, que es secuela, corolario de lo que estamos haciendo o hemos venido haciendo en la Iglesia Evangélica Nuevo Amanecer a partir de enero del 2020. En nuestra iglesia comenzamos para esa fecha el estudio o enseñanza titulado La Historia, de los autores Randy Fries y Max Lucado. Ahora, ¿de qué trata este estudio y cuál es su objetivo? Bueno, pues el estudio de la historia lo que nos quiere demostrar es que la historia bíblica se va desarrollando paralelamente junto a dos diferentes historias, pero que se entrelazan, se entremezclan. Está la historia de Dios, que es la historia primaria, lo que llamamos la historia primaria, y está la historia de la humanidad, del ser humano, que es lo que llamamos la historia secundaria. Así que la historia primaria de Dios nos relata que Dios está trabajando continuamente a nuestro favor. Es la historia del Dios de los cielos irrumpiendo en su creación. La historia secundaria nos habla que nosotros, los seres humanos, hemos sido creados por Dios, pero que por consecuencia del pecado nos alejamos de Él y nuestra vida empezó a tomar un rumbo de espalda a Dios, una ruta distinta. Y es Dios en su historia primaria procurando revelarse al hombre para que éste en su historia secundaria, que es la vida misma, pueda tener una relación con el Señor. Entonces venimos a ver que la historia primaria se une con la secundaria y nos está mostrando que a través de la Biblia todos los eventos que han ocurrido desde Génesis hasta Apocalipsis, que se relatan, usted puede ver el plan de Dios por un lado y cómo el plan de Dios procura intervenir en la vida tuya y mía con el propósito de que tengamos una intimidad, una mejor relación con el Señor, una comunión con el Señor. Y vemos que esa comunión íntima se perfecciona cuando nosotros hemos confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y una vez lo confesamos, nuestra historia secundaria de la vida sigue hasta que algún día cerremos nuestros ojos aquí en la tierra y vayamos a morar con el Señor. Pero mientras tanto, hay esa dinámica preciosa, progresiva, restauradora entre el propósito y el plan de Dios con la historia del ser humano que se entrelazan. No es que estén distantes, es que Dios tiene un plan para ti y para mí. Y dentro de ese plan son planes de bien, nos dice la palabra del Señor, para darnos un futuro y una esperanza, nos dice la palabra del Señor. Así que de esto trata básicamente el libro de la historia y la que estamos leyendo en nuestra iglesia, ¿verdad? Y yo me gustaría brevemente decirte que este
Este currículum de la historia trata de 31 sesiones. Nosotros vamos por la sesión 6. La primera sesión hablaba de la creación y del pecado que irrumpe en la creación. La segunda nos habla de que luego del pecado, el hombre se aleja de Dios, pero aún así Dios insiste, ese Dios de gracia, de misericordia, de acercarse al hombre. Y entonces se determina crear una nueva nación que le represente aquí en la tierra. Y esa nación, interesante porque se nos llama, tanto en Primera de Pedro, se nos dice que Dios ha elegido a un pueblo, a una comunidad, para ser nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, pero para un propósito muy en particular, glorificarle y para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La tercera y cuarta sesión nos habla de la historia de José, el hijo de Jacob, cómo llegó a ser preso en Egipto, y Dios tuvo un propósito con eso, llevarlo hasta Egipto y llevarlo como, es interesante, como un preso, un esclavo, y llegó a pasar a ser el segundo en mando después de Faraón, todo por la mano soberana de Dios. Quiere decir que los momentos de sufrimiento, de incertidumbre, difíciles para nosotros, que a veces no comprendemos en muchas ocasiones, Dios tiene un propósito con ellos, y lo demostró con José. De esclavo vendido en Egipto, pasó a ser el segundo en mando, luego de Faraón. Eso nos dice la tercera y cuarta sesión. Nos dice que llegó el tiempo en que los hombres, murió José y aquella generación no conocía ya del Dios de Israel. Y entonces lo que hicieron los egipcios fue que al ver que el pueblo crecía, pues lo cogieron y lo esclavizaron. Y de ahí emerge la figura de Moisés. Moisés como el gran libertador que Dios utilizará para liberar al pueblo de su esclavitud en Egipto. Y pasamos ahí a la quinta sesión, que es que después que el pueblo sale, que todos conocen la historia, sale de Egipto, cruzan el Mar Rojo, etcétera, etcétera, Dios en su propósito de hacer de ese Israel, de ese pueblo, una gran nación, los lleva a través del desierto. Para formar esa nación, Dios sabía que necesita organizarlos. Acuérdense que tenían esa mentalidad de esclavos, de gente pagana, idólatra, alejados de Dios, pero escogidos por su gracia, misericordia. Dios lo escogió ese pueblo. Así que Dios quiere formar esa nación y tiene que darle una tierra, que es la tierra prometida hacia la que se dirigen. Tiene que darle unas leyes también, que son las leyes civiles, penales, las de relaciones sociales, un sistema de gobierno. Tiene que darle lo que usted y yo conocemos como los 10 mandamientos. Establece un sistema sacerdotal. Y por eso es que vemos que Éxodo destaca a Dios revelándose a su pueblo en el desierto. Y hay 3 cosas que Dios le dice a su pueblo que son necesarias para que Dios se le pueda revelar y tener una comunión con ellos. Mire qué interesante, ¿verdad? Dios establece el medio y la manera en que Él quiere revelarse a nosotros y el que nosotros debemos utilizar para acercarnos a Él. No es algo del capricho de los hombres o de la voluntad de los hombres. Dios tiene una forma para así hacerlo. Gloria sea su nombre. No nos los deja a nuestro arbitrio, ¿verdad? Así que las 3 cosas que eran necesarias, que Dios le dijo, esto es necesario para yo revelarme a ustedes. Número 1, tienen que tener un cuerpo de mandamientos, de leyes o reglamentos que van a decir a través de los 10 mandamientos los atributos de Dios. En síntesis, los 10 mandamientos lo que nos revelan es los atributos de un Dios que es 3 veces santo. Lo segundo que el Señor le dice al pueblo es que necesita un lugar donde simbolice su presencia, la presencia de Dios manifestada. Y ahí viene lo que todos sabemos y conocemos, el diseño y construcción del tabernáculo.
Y lo tercero que le dice es que había que establecer un sistema de sacrificio de animales como ofrenda por el pecado. Y esto no es otra cosa que el tipo de aquel que en el futuro vendría a la cruz del Calvario, sería llamado el Cordero de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, y daría su vida en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Y ahora vamos a pasar a la sesión 6. Vamos a ver brevemente el DVD correspondiente a la sesión 6. Así que recabamos, por favor, que tú prestes atención, lo escuches, puedas reflexionar, son como unos 11 minutos junto a tu familia, y entonces tomes nota de lo que dice ahí en ese DVD, el que narra la sesión 6, titulada Errantes. Veamos de qué trata la sesión 6, Errantes. Esta es tu historia, esta es mi historia, pero sobre todo es la historia más grande que se ha contado. Esta es la historia de Dios. El Señor le dijo a Moisés: envía a alguno de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra, volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés y Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Fuimos al país al que nos enviaste y por cierto ahí abundaban la leche y la miel. Aquí puedes ver sus frutos, pero el pueblo que ahí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. No podemos combatir contra esa gente, son más fuertes. Y esparcieron entre los israelitas falsos rumores de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que ahí vimos son enormes. Hasta vimos aniquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: juro por mí mismo que haré que se les cumplan todos sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí. La exploración duró 40 días y ustedes sufrirán 1 año por día. 40 años llevarán su maldad y sabrán lo que es tenerme de enemigo. Sesión 6. Errantes. No hay nada como unas vacaciones. El destino final podría ser el Gran Cañón, o Jackson Hole, Wyoming, o las playas de Destin, Florida, o incluso un viaje entre el follaje en otoño por el noreste. El destino final es grandioso una vez que llegas, pero a veces el viaje para llegar ahí es otra historia. La molestia más grande de un viaje a veces es la incapacidad de los niños para soportar el mismo. De niño, nuestra familia viajaba en una camioneta con paneles de madera. Éramos 6 atiborrados en un solo auto. No había televisión, ni videojuegos, ni iPods para que nos entretuviéramos. Nos movíamos, nos tocábamos, invadíamos el espacio de los demás, discutíamos y constantemente le preguntábamos a papá: ¿ya llegamos? Mis padres estiraban los brazos hacia el asiento de atrás para pegarnos. Finalmente mi padre se salía de sus casillas y decía: si no dejan de pelear, voy a dar la vuelta y volveremos a casa. Nunca lo hizo, pero sabíamos que era capaz de hacerlo. El segundo principal problema con los viajes es cuando el conductor se equivoca en una salida y te desvías mucho de tu camino. Esto nos pasó a Rosanne y a mí hace años. Íbamos a Fort Worth, de regreso de San Antonio. Le pedí a Rosanne que condujera para dormir un rato y le dije que no se saliera de esa carretera hasta que llegáramos a Fort Worth. ¿Qué tan difícil sería eso? Y varias horas después me despierta diciendo: ¿no deberíamos estar en Houston? En general soy amable, pero esto fue más allá de mi capacidad de comprensión y le expresé mi gran decepción con ella. Ese desvío nos costó 5 horas. Me puse de nuevo al volante para volver atrás, solo para descubrir que habíamos dado mal la vuelta mientras yo conducía. Odio cuando eso pasa. Claro, es difícil dar una vuelta equivocada hoy. Tenemos los GPS, satélite de posicionamiento global.
Hay una chica hablando en el GPS, a la nuestra la llamamos Karen, que tiene una vista desde arriba. Puede ver todo desde el principio hasta el final. Nos dice cuándo girar a la derecha y nos dice cuándo girar a la izquierda. La nuestra tiene un acento australiano. En realidad es encantadora. Siempre que me dice que gire a la derecha y yo tengo la corazonada de que a la izquierda será más rápido, no me dice, te dije que a la derecha, idiota. Solo dice con una voz tranquila, recalculando. Hoy llegamos al capítulo 6, y en este capítulo la historia e Israel están en un viaje espectacular. Su destino final es Canaán, la tierra que Dios prometió darle a los israelitas 650 años atrás. Moisés es el conductor. Los niños de Israel están en el asiento trasero. Están atravesando el desierto de Sinaí y van camino a la tierra fértil de Canaán, un lugar donde fluye la miel y la leche. En lugar de 4 niños en el asiento trasero, Moisés tiene entre 1 y 3 millones de niños. Esta experiencia será un alboroto total. Los niños de Israel comienzan a inquietarse, comienzan a pelear y a quejarse en el asiento. Se registran 3 incidentes en la historia. Se quejan de sus penurias generales. Luego se quejan de la comida que tienen para comer. Finalmente, Miriam y Aarón se quejan. Son los hermanos de Moisés. Comienzan a quejarse como siempre se hace en el asiento de atrás. ¿Por qué Moisés tiene que conducir todo el tiempo? Se cuestionan por qué Dios solo le habla a él. En las 3 ocasiones, Dios estaciona el auto y los disciplina. Esos 3 incidentes no son los únicos, solo los que se registran en la historia. Nos dicen que hay unos 10 estallidos de comportamiento juvenil de los niños de Israel. Una cosa es que los niños se quejen en el asiento, pero es otra cosa diferente que el conductor dé un giro equivocado. Eso es lo que pasa en Números capítulo 13. Se los voy a leer. El Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Números 13, 1, 2. Esos 12 líderes son los conductores de sus familias, de toda una tribu para ser exacto, y van a ir a explorar la tierra de Canaán, el destino final, la tierra que Dios promete darles. Ya pasaron más de 400 años desde la última vez que un israelita vio esa tierra. En el capítulo 6 se nos dice que se fueron 40 días y regresan para darle a Moisés un reporte. Le dicen que la tierra es maravillosa, pero que las personas son numerosas y gigantes, y que se los comerían vivos si intentaran quitarle su tierra. Así que deciden no avanzar, por temor. La historia nos dice que Dios contesta, recalculando. Por su falta de confianza en Dios, Dios hará que den una vuelta en U y que vuelvan otra vez al sur a un lado del Mar Rojo para entrar de nuevo al desierto. Un desvío de 40 años. Vaya. Esto es lo que captó mi atención. Su falta de confianza en el poder de Dios no solo les costó la entrada a la tierra, arrastraron a sus hijos a este desastre también. Sus hijos sufrirían por su elección. En lugar de crecer en un hogar con patios verdes y columpios en una comunidad maravillosa, y van a pasar toda su infancia y más como nómadas errantes en el desierto. En este capítulo leemos, la historia recomienza de nuevo casi 40 años después. Los israelitas regresan a Cades. Están de nuevo donde comenzaron hace 40 años, salvo que esta vez todos los que tenían 20 años o más murieron en el desierto. Moisés reúne a la nueva generación de israelitas y les dice que tienen una nueva oportunidad de confiar en Dios, a diferencia de sus padres, que deben reconocer que Dios los está guiando con el GPS más moderno, el satélite de posicionamiento de Dios, y pueden confiar en Él y tomar una decisión, si van a dar los giros que Dios les indique que den. Y también recordar que no están en el auto solos. En el asiento trasero están sus hijos, quienes se verán afectados por sus decisiones, como ellos se vieron cuando sus padres estaban al volante. Nuestra vida es como un viaje. Dios quiere guiarnos a cada paso del camino con su GPS. Dios ve la imagen desde la historia primaria y quiere lo mejor para nosotros. Y quiere que lleguemos al destino final. Quiere que disfrutemos el viaje. Pero tenemos que confiar en Él. Cuando Él nos diga izquierda, tenemos que ir a la izquierda. Cuando Él diga derecha, tenemos que ir a la derecha. Cuando Él diga alto, tenemos que frenar de golpe.
Cuando Él diga ve más rápido, tenemos que pisar el pedal hasta el fondo. Cuando Él diga atraviesa la barrera, no importa qué tan grande y mala parezca, debemos enfrentarla con fe, aunque parezca una escena del auto fantástico. El GPS de Dios nos está instruyendo sobre cómo vivir en la historia primaria de sus bendiciones y propósitos. Y seríamos muy tontos si no lo siguiéramos. También tenemos que recordar que cualquier decisión que tomemos, hay otros en el auto con nosotros. Van a vivir las bendiciones de nuestras buenas decisiones y van a sufrir el infortunio de nuestras decisiones destructivas, como vimos en la historia de hoy. Dios tiene un lugar de bendición a donde quiere llevarnos. En ese lugar especial, al vivir nuestras vidas para Él, también seremos una bendición para otras personas a nuestro alrededor. Al servirles, al permitirles que compartan las bendiciones de Dios en nuestra vida, seremos una bendición para ellos, porque conforme vean a Dios trabajar en nosotros, también querrán seguir a Dios. Pero para llegar a ese lugar, debemos confiar en Él. Bien, hemos visto a través del DVD que tú acabaste de ver, cómo en esta sesión titulada Errantes está basada en el libro de Números y algunos capítulos del libro de Deuteronomio. Y se basa en este libro de Números y Deuteronomio, donde se recogen las experiencias del pueblo de Dios en el desierto. Cuando tú vayas leyendo el libro de Números y Deuteronomio, te vas a dar cuenta que allí lo que se narra es cómo Israel, después de salir de su esclavitud, gracias a la mano poderosa, misericordiosa, amorosa de Dios, ahora entra en el desierto y exhibe una conducta rebelde, incrédula, contra Dios e incluso contra Moisés, el líder. Y en el desierto, Israel comenzó a quejarse de sus circunstancias y condiciones. Recuerdan que Israel, por lo menos allá en Egipto, pues tenía una casita y tenía sus 3 comiditas y todo lo que obtenía por su labor, aun cuando eran esclavos. Pero ahora en el desierto comenzó lo que yo llamo, y permítame decirlo de esta manera, lo que yo llamo un proceso de metamorfosis, ¿verdad? Un proceso de transformación, de ser un pueblo pagano, pecador, alejado de Dios. Ahora Dios los va llevando por el desierto para ese proceso de metamorfosis, de salir de las tinieblas hacia la luz. Implica un proceso de transformación, ¿verdad? Así que Dios lo iba a llevar desde Egipto, en el desierto, en un proceso de transformación, hasta llegar a la tierra prometida, a ser una nación santa, diferente a los demás. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5, 17, nos dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las egipcias, si me permiten usar esa metáfora, ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que vamos a ver a través del relato del libro de Números y Deuteronomio que se nos enseña que Dios tiene un sendero, un plan delineado para nosotros, para ti y para mí, sí. Dios tiene un plan para ti. Dios te creó a ti y a mí con un propósito, amado, y un propósito precioso de restauración, de personas que antes vivíamos alejados del Señor. Vamos a llamarlo así, vivíamos en Egipto. Dios nos liberta por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, usando esa misma metáfora simbólica. Oiga, y nos da nueva vida. Pero ahora, al darnos nueva vida, regenerarlos, el Señor Dios Todopoderoso quiere que tú y yo no solamente digamos que somos salvos por su gracia, que eso es lo máximo, ¿verdad? Pero que podamos llegar a ser ahora semejantes a Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Coger esa nación, ese hombre y mujer pecadora, transformarlos para que vayan siendo semejante a Cristo, creciendo a la estatura del varón
perfecto, ¿verdad? Así que ese era el propósito del Señor a través del relato de Deuteronomio, usted lo va a ver. Y ese plan que Dios tiene para con nosotros, yo lo llamo la historia primaria. Dios anhela mantenernos a nosotros en una íntima comunión con Él. Y para eso nos ha dado su palabra, nos ha dado el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y toda justicia, que nos revela a Cristo, que nos forma a la imagen de Cristo. Pero para eso se requiere un proceso dentro de la santidad del creyente, de santificación, que nos vaya conformando a esa imagen nueva que está en nuestras vidas, que es la imagen del Señor Jesucristo. Pero entonces nosotros, por así decirlo, en nuestra historia secundaria, tenemos la tendencia a tomar nuestras propias rutas, a desobedecer al Señor. Entonces, cuando eso nos pasa, el camino se torna más difícil y demora más tiempo. Y esa fue la experiencia que cuando usted lee el libro de Números, nos damos cuenta que le sucedió al pueblo de Israel. Alguien dijo, un autor dijo lo siguiente, y permítame citarlo, preste atención. Número es uno de los libros más humanos y más tristes de la Biblia. Muestra cómo los hebreos, luego de redimidos de la esclavitud y de Dios acercarse a ellos, fracasaron en cumplir los ideales que Dios les había propuesto. Llegaron incluso, la primera generación que salió de Egipto, llegaron al lindero de la tierra prometida, a Canaán. Pero ante un informe pesimista de algunos espías enviados a Canaán, optaron por una actitud esclavista y cobarde e incrédula y de desconfianza hacia Dios y hacia sus líderes. Aquellos hombres que habían recibido la promesa de Dios, Dios diciéndoles que los iba a llevar de las tinieblas a la luz, de Egipto a Canaán, desobedecieron al Señor. Y esa incredulidad, escuche, le costó como castigo y disciplina 38 años, ya llevaban 2 en el desierto aproximadamente, 38 años más de peregrinación en el desierto para un total de 40 años en el desierto. Es una historia trágica de falta de quejas, de falta de fe, de quejas, de murmuraciones, de rebelión contra Dios y sus líderes, cuya consecuencia fue el que casi toda una generación, nos dice la palabra, que había salido de Egipto, pereció en el desierto sin entrar a la tierra prometida. Recordarán que solamente entró o sobrevivieron, ¿verdad? Sobrevivieron Moisés, pero solamente entró Josué y Caleb. Y de estos entraron a Canaán la nueva generación que nació allí en el desierto. Y el libro de Números termina con los israelitas cerca de la frontera del Jordán, preparados por segunda ocasión después de 40 años, amado, para tomar posesión de la tierra prometida. ¿Qué nos enseña entonces el libro de Números hasta el momento? Nos dice cómo Dios quiere tratar con su pueblo, que Dios es fiel a su pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y con ese Israel espiritual. De la misma forma, Dios es fiel a ti. Dios se ha propuesto guiarte y dirigirte a través de su plan y de su propósito. La Biblia dice claramente en Filipenses, el que comenzó la buena obra en ti, la terminará, la cumplirá. Dios tiene un plan contigo, conmigo, con su iglesia. Y ese plan, Dios lo va a llevar a cabo. Lo que nosotros debemos hacer es adherirnos a ese plan, no alejarnos del mismo, no hacer como el pueblo de Dios en Israel, que querían tomar o sus propias rutas o sus propias determinaciones. Y era un pueblo que estuvo continuamente quejándose
Y fue su falta de fe, su incredulidad, lo que los llevó a divagar por el desierto durante 40 años. Aprendemos de número también, de esta sesión 6, que Dios utilizó las experiencias en el desierto para desarrollar carácter, fe, obediencia en un pueblo cuya mente era todo lo contrario. Era un pueblo rebelde. ¿Eso no te muestra acaso la gracia de Dios, la misericordia de Dios aún para contigo y conmigo? De cómo en muchas ocasiones hemos sido rebeldes, desobedientes al Señor. Y Dios siempre extiende su misericordia, que es más alta que los cielos, ¿verdad? Ese amor infinito que tiene para con nosotros. Y sabiendo que en ocasiones somos desobedientes a Él, no somos fieles a Él, Dios reitera su pacto de amor para con nosotros y su Espíritu Santo nos redarguye. Y entonces nos damos cuenta del camino, la ruta que llevamos y nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos de nuevo a esa comunión con el Señor. Yo creo que esto es tiempo del que estamos pasando en nuestros hogares, amado hermano, que nos va a ayudar a hacer esa reflexión. ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está mi relación con la familia, con los vecinos, con los amigos, con los hermanos en la fe? Que nos ayude a autoevaluarnos, a examinarnos delante del Señor. Recordando siempre, amado, que mientras estemos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Y por tanto, hay un desierto que pasar antes de entrar a la tierra prometida. Vamos a pasar por momentos difíciles, momentos donde quizás como el pueblo de Dios en el desierto nos vamos a quejar de la falta de agua, de la falta de alimento, de la falta de luz, de que no tenemos el cable, que internet no funciona, que el carro está dañado, que quizás estamos desempleados, o que quizás estamos quebrantados de salud, o que ahora nos encontramos cada cual en su hogar 24/7 básicamente, ¿verdad? Y a veces pues nos quejamos de estas circunstancias. Pero debemos verla desde la perspectiva de Dios, que las cosas que hoy en día nos están sucediendo tienen un propósito en tu vida y en la mía, y más allá, tiene un propósito aún a nivel mundial, amado, a nivel mundial, para los gobiernos, para las autoridades de estos países. Nótese cómo han tenido que iniciar una carrera desesperada para lograr algún tipo de método científico, algún tipo de medicina, de inyección, algún antídoto, amado, para combatir este virus, ¿verdad? Que esto nos ayude a reflexionar. Que si llevamos tiempo que no podemos abrazar o besar o dar la mano, que nos podamos dar cuenta de cuán importante realmente eran esos gestos y esas expresiones de amor en nuestra vida. Ahora quizás tenemos sed de poder abrazar a un hermano o una hermana. Nosotros queremos, Ana y yo, y la familia, queremos estar en la iglesia congregándonos, ¿verdad? Es la importancia de congregarse, porque tenemos esa sed, vamos a llamarlo así, tenemos esa sed de poder abrazar, de poder tener un tiempo de coinonía con nuestros hermanos, de oración, de diálogo, de tomarnos el café allí en la iglesia, en el comedor, ¿recuerdan? De todo eso, Señor, nosotros tenemos esa sed, esa necesidad. Quizás cuando tuvimos un sinnúmero de cosas, pues las veíamos como algo ordinario, parte de nuestra vida. Pero ahora que tenemos limitaciones, nos damos cuenta cuán importantes eran aquellas realmente, cuán importante era. Y eso nos ayuda a valorizar aún los trabajos que han hecho personas a favor nuestro en los ministerios, en la iglesia, las cosas importantes realmente de la vida, a tener unas prioridades, a saber que hay cosas que son colaterales, cosas que no abonan posiblemente al desarrollo de tu vida espiritual, emocional. A veces le dedicamos tanto tiempo a lo material,
Le dedicamos tanto tiempo al trabajo, a los estudios, a cosas ajenas y que no nutren nuestra relación ni con Dios ni con el prójimo. Y estas cosas que están sucediendo pues nos ayudan a reflexionar, amado, a reflexionar. Esperando en el Señor que cuando terminemos este tiempo, que lo vamos a terminar, amado, en el nombre de Jesús, pronto lo vamos a terminar. Que cuando lo terminemos podamos apreciar una vez más la necesidad de vincularnos en amor los unos a los otros. La necesidad de aún de sopesar medios higiénicos y tener más cuidado en nuestra vida. Permíteme compartir contigo este versículo y con esto terminamos. Segunda de Corintios capítulo 5 nos dice el apóstol Pablo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos de hombre, sino eterna en los cielos. Nuestra casa en este mundo es débil, es como una caseta de campaña, dice Pablo, como una caseta de campaña, la que usaba Abraham y el pueblo para moverse de sitio en sitio. Abraham nunca tuvo un lugar fijo, eso nos dice Hebreos, que él miraba con fe la promesa que se avecinaba en el futuro. Y así debemos hacer nosotros. Saber de que este peregrinaje por este mundo, a fin de cuentas, es temporero. Que podamos poner nuestra vista en el Dios de los cielos, en las cosas eternas y en el futuro. Que todas estas señales nos hablan que la llegada y el advenimiento de Cristo está más cerca de lo que quizás nos imaginamos, amado. Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús y permíteme cerrar aquí con una oración y una vez más un abrazo a los hermanos de la Iglesia Evangélica Nuevo Amanecer, a los amigos que nos escuchan. Les decimos, Jesucristo les ama. Permíteme orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, esta enseñanza que hemos recibido hoy de parte tuya, Señor. Te pido en este momento que tú bendigas de manera especial a todo el que nos está escuchando. Te pedimos, Señor, una vez más, Padre, para que tú le des sabiduría, discernimiento a hombres y mujeres que están en los quehaceres de la salud, de la medicina, Señor, de la ciencia. Padre, para que tú los protejas, médicos, enfermeras, técnicos de radiología, laboratorios, Señor, los paramédicos, todas las personas profesionales y técnicos de la salud, directos o indirectos, Señor, que están manejando esta situación del coronavirus. Yo te pido que tú les protejas a ellos y a sus familiares, Señor amado, y que ellos sepan cuán agradecidos estamos, Señor, de lo que están haciendo por el pueblo de Puerto Rico o aquellos que están en sus respectivos territorios o países. Estamos agradecidos de ellos y por eso te pedimos, Señor, en esta hora que tú los cuides y los protejas. Sobre todo, que tu Espíritu Santo lleve convicción a las vidas de que estamos en los últimos tiempos, que estas son señales que nos hablan del pronto retorno de Jesucristo. ¿A qué? A buscar a su iglesia, a buscar a los redimidos, aquellos que te han recibido, te han confesado con su corazón y con su boca de que tú, Jesucristo, eres el Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, los bendecimos con acción de gracias. Amén. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.